Gracias por acompañarnos en la presentación de este importante informe que juntamente con OACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hemos preparado, y también es un honor tener a Eison Lanza, el relator de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Comisión, en un contexto tan difícil para Guatemala, donde estamos a casi 3 semanas de las elecciones y no se oye propuesta de respeto a los derechos humanos por parte de los candidatos presidenciales. Es más, lo poco que se escucha es en contra de los derechos humanos, como si ellos mismos no tuvieran derechos. Es una paradoja, pero ese es nuestro país. Un país donde cuando los defensores manifiestan públicamente su malestar porque el Estado les voltea la espalda a sus pretensiones legítimas, se les cuestiona, se les critica, pero cuando personas hacen uso de instalaciones públicas para anunciar que tienen la capacidad de fabricar bombas, de boicotear las elecciones, pues hay sectores que hasta aplauden. Imagínense, esta es nuestra Guatemala. Pero tenemos un reto constante como procurador de derechos humanos. También soy defensor y también he sido víctima, no solo yo, sino el personal de la institución, es un gran equipo, y también las auxiliaturas departamentales. Estamos con la preocupación del recorte presupuestario que se nos hizo por parte del Congreso de la República de un casi 20%, es decir, quitarle el agua al pez, así como hicieron en contra de la CICIG, de ir asfixiándolos, fueron en contra del embajador de Suecia, el segundo donante de la comisión. A nosotros nos están quitando la plata, pero no nos van a quitar la convicción, la entereza para seguir luchando por los derechos humanos. Eso nos motiva aún más, porque nos da señales claras que vamos por el camino correcto. Y aquí, el informe que se da, van a ver algunas cifras quizás, pero lo que más se detalla son historias de vida. Aquí hay cada defensor y defensora, pero hoy quiero personalmente dedicarle esta presentación a Abelino Chu, que pasó más de 800 días injustamente guardando prisión. Un aplauso para Abelino, por favor. Él nos da un claro ejemplo de cómo no debemos doblegarnos ante la criminalización de los defensores. ¿Qué es la criminalización? Pues no es ni más ni menos que el mal uso, el uso perverso, las patrañas que se hacen utilizando el derecho penal para pretender acallar a las y los defensores. Si yo como procurador me siento vulnerable aquí, que me está siguiendo la Secretaría de Inteligencia, imagínense cómo se sienten las y los defensores en el área rural, sin seguridad, desprotegidos, y también con una amenaza constante de los comunicadores, de los periodistas, que son muchas veces la voz de alarma. Entonces estamos realmente en tiempos difíciles como Guatemala. No estamos solos. Lamentablemente también la comunidad internacional ha sido embestida por una política de hostigamiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. En un tiempo donde tendrían que abrirse las puertas los países en una globalización, no, al contrario, se cierran, como si fuéramos un Estado suficiente para pretender hacer frente a los grandes desequilibrios que están en Guatemala acechando, la desigualdad y el racismo, que son ancestrales e históricos. Hay sectores de defensores que están siendo víctimas más que los otros. Las mujeres, los indígenas, los defensores de recursos naturales, las personas que defienden la diversidad sexual LGBTIQ, también son víctimas. Los que también son víctimas son los jueces independientes. Y eso me preocupa aún más que nunca, porque defender los derechos humanos sin una justicia independiente es prácticamente imposible. Hoy estamos subsumidos en una incertidumbre electoral, pero a mí me preocupa muchísimo también la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones. ¿En qué mano va a estar nuestra justicia?
Últimamente, las comisiones de postulación se han convertido en un banco de favores, y lo hemos visto. Sería ocioso mencionarles ejemplo, pero ¿hasta cuándo? Por eso, hace 2 años estancaron las reformas constitucionales, ¿se recuerdan? Se pretendía reformar el sector justicia, pero nos salieron con el susto, el fantasma de la diversidad cultural, de que nos íbamos a balcanizar, que nos íbamos a dividir como país, que todos somos iguales, los guatemaltecos, que para hablar de derechos indígenas, autoridades ancestrales. Mentira, porque la justicia ancestral y las autoridades indígenas siguen funcionando como sin reforma. No es que al día siguiente hubieran elecciones de autoridades, no. Era un reconocimiento, un aval político a la mayoría de la población, que tenemos que reconocer que es indígena. Pero esto es la Guatemala de hoy, injusta, desigual, racista, pero eso es lo que nos motiva a seguir trabajando. Yo les agradezco mucho a ustedes su presencia, nos motiva a seguir adelante. Muy amables por estar con nosotros.